Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Vamos a declararlo con fe. Hey, hey, te exaltamos, Señor. Vamos con tus palmas arriba para Jesús. Hey. Oh, 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 oh. Hey. Jesús. Oh. No sé
¿Qué tal, familia de Iglesia Restauración? Qué gozo y alegría estar con ustedes nuevamente compartiendo una lección para nuestras reuniones de su presencia en casa. Un tiempo hermoso donde nos reunimos como familia con la intención de escuchar la palabra de Dios, de recibir dirección de parte de nuestro Dios y por supuesto de adorar a nuestro Dios. Quiero invitarte a que por favor abras conmigo la escritura en el Salmo número 11, versículo 3. Y esta enseñanza yo quiero titularla Fundamentos. ¿Por qué fundamentos? Porque definitivamente como familias estamos en un tiempo en el que nos urge construir fundamentos firmes y sólidos en nuestras vidas, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, etc. Por eso consideramos, y algo que Dios hablaba en nuestro corazón en los últimos días, en las últimas semanas, era la importancia de atender esos puntos que son medulares dentro de nuestra familia, de nuestra casa, con la finalidad de tener familias fuertes, familias que estén fortalecidas en nuestra fe, en el Señor, con convicciones firmes y profundas en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera el versículo 3: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Acá lleva una respuesta implícita. Los fundamentos, como todos sabemos, es algo que sostiene una construcción o una obra. Antes de construir lo que es visible, se construye lo que es invisible a los ojos, pero ¿qué es lo que sostiene todo lo que es visible? Es decir, esas áreas, esos aspectos que a lo mejor no son muy públicos para la gente, pero que tú y yo sabemos que están allí dentro de nuestra familia, que son importantes y que debemos de atender. Esos son los fundamentos, son esas áreas de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de la crianza de nuestros hijos, esas convicciones profundas que parece que no son importantes, pero que definen o que determinan el rumbo, el destino y el propósito hacia el cual nuestra familia camina. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué debemos de hacer? Es decir, no debemos esperar a que los fundamentos sean conmovidos, sino debemos permanecer en ellos, debemos hacer una labor de construirlos, de fortalecerlos a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros lo atendamos. Y con base a esta pregunta en este salmo, a la importancia de atender los fundamentos, yo quiero hablarte de uno de ellos y que estoy seguro que este va a dar luz a que tú y yo podamos mirar cuáles son las demás áreas en las que tenemos que atender nuestra familia. Yo solamente quiero hablarte de una sola, que se llama convicciones. Un fundamento importante que son las convicciones. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a el libro de Josué, capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 1. Dice de la siguiente manera: y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a los jueces, a los oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, y la di a Isaac. Versículo 9. Luego se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que maldijera al pueblo. Pero no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Versículo 13. Y os di una tierra por la cual no te fatigasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales habitáis y coméis de viñedos y olivares que no plantasteis. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y apartar los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Esta historia en Josué, en el capítulo 24, nos narra la parte final de la historia, cuando Josué se hizo cargo después de que Moisés había muerto, y él comienza a liderar al pueblo de Israel y los comienza a llevar del otro lado del río, a cruzar, y los quiere llevar a la tierra prometida, que fue la tierra que Dios juró a Abraham. Pero hubo un momento en el cual el pueblo comenzó a titubear. Hubo un momento en el cual las convicciones, la fe, los fundamentos de este pueblo comenzaron a tambalearse, comenzaron a golpearse, porque es una realidad que el enemigo siempre va a procurar golpear aquellas áreas que son columnares en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Esas áreas que sabe que con golpearlas hará tambalear los muros, las paredes, el techo de nuestro hogar, y hacia ahí es donde el enemigo siempre quiere ir. Vivimos tiempos, amados, en los que el sistema está golpeando fuertemente las convicciones y los fundamentos de nuestras familias, los fundamentos de la fe, los fundamentos de los principios espirituales que la palabra de Dios establece, los fundamentos de las verdades que están en la Escritura, de lo que Dios habla constantemente al pueblo, y que el sistema y las voces que envuelven al sistema de este mundo constantemente están contradiciendo, están atacando, están hablando en contra de lo que la palabra de Dios establece, golpeando fundamentos con la intención de que nuestras familias flaqueen y caigan y se detengan de avanzar hacia el propósito. Pero yo encuentro en este pasaje algunos aspectos importantes que Josué hizo y que fortaleció la convicción que el pueblo de Dios tenía. Hoy yo quiero animarte a que estos elementos, a que estos aspectos que Josué desarrolló y puso en práctica, tú y yo lo podamos hacer con nuestra casa. ¿Cómo fortaleció Josué la convicción, la fe, la fuerza en el corazón de este pueblo para creer y seguir a su Dios? Me llama mucho la atención el versículo 1, porque dice: y Josué congregó a todas las tribus de Israel, y dice una palabra importante: y convocó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los oficiales, y comparecieron ante Elohim. Amado, había un poder de convocatoria en Josué. Ese poder de convocatoria era la autoridad que Dios le había delegado como principal, como jefe, como líder de todo el pueblo, como quien Dios había llamado para guiar al pueblo a la tierra de bendición. Cuando Josué tomó la autoridad, usó el poder de convocatoria, es decir, usó la autoridad que Dios le había dado. En ese momento él ocupa el lugar, se hace responsable de ser el líder, y comienza a llamar, a traer en la autoridad que Dios le había dado, a traer a todos aquellos que formaban parte de ese pueblo, y los trae y comparecen delante del Señor. Es decir, Él fue el vínculo, Él fue el puente por el cual todo ese pueblo se acercó y volvió al Señor. Yo quiero hacer un llamado atento a los padres. Si tú eres mamá soltera quizá, o a lo mejor tú eres abuelita o abuelito, eres quien está al frente de la familia. Si tú eres papá, eres mamá, si son un matrimonio, ustedes y yo somos a quienes Dios ha llamado como líderes de la casa. Es decir, la autoridad que Dios nos ha dado primero a nosotros, somos nosotros los responsables de ejercerla para convocar, para usar esa autoridad no para lastimar, no para enseñorearnos en la carne, sino para poder convocar a nuestra familia, para llamar a nuestra familia. Es decir, no podemos dejar el que nuestra familia se acerque o no a Dios a una decisión libre de cada uno de ellos. Muchos padres cometemos el error de decir: pues es que yo ya invité a mi hijo a ir, yo ya lo ayudé, o yo ya le dije, o yo ya lo intenté, pero lo dejo que él decida, no lo quiero obligar. Amado, muchas veces en nuestra mano está, en nuestro poder está obligarlos. Estoy hablando de una actitud
en la autoridad de Dios, guiada por el Espíritu Santo, pero de forzar a nuestra casa a acercarse a Dios, de preparar y propiciar ambientes, momentos específicos para que nuestra familia se acerque a Dios. Qué terrible es cuando nosotros como padres no procuramos que nuestros hijos se acerquen, cuando nosotros como padres dejamos que nuestros hijos decidan libremente si se acercan o no, si sirven o no, si vienen a la iglesia o no, y entonces estamos permitiendo que Satanás tome esa autoridad que Dios nos dio a nosotros y la use en contra nuestra. Una vez leí en un libro una frase que a mí me llamó mucho la atención y me golpeó fuertemente, y a partir de ese momento lo tomo en cuenta porque es algo que la palabra de Dios también establece. Toda autoridad que nosotros no usamos y que Dios ha puesto en nuestras manos, alguien más la tomará y la usará en contra nuestra. Si tú y yo como padres no asumimos la responsabilidad de juntar a nuestra familia, de convocar a nuestra familia, de unir a nuestra familia para llevarlos y presentarlos delante de Dios, entonces alguien más usará esa autoridad, usurpará ese lugar de autoridad y usará esa autoridad sobre nuestros hijos y nuestra familia, pero ahora contra nosotros. Por eso hoy miramos a muchos jóvenes, muchas generaciones lejos de Dios, porque quizá hubieron padres que dejaron a la decisión de ellos desde muy temprana edad el que ellos se acercaran o no, pero hoy Dios nos está llamando a restaurarnos y a poder ocupar el lugar que Él ya nos había dado. El versículo 2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel. Qué increíble cómo Josué no habla de su corazón. Josué no habla de sus emociones, desde sus emociones. Josué habla lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había mostrado. Y esa es precisamente la función que tenemos como líderes de nuestra casa, como líderes de un grupo, como gente que viene a la iglesia y que somos parte de la familia de fe. Nuestro trabajo es estar atentos a lo que Dios quiere hablar para poder transmitirlo. Decía el hermano Ricardo en una lección anterior, la importancia de escuchar a Dios, porque Dios habla constantemente y que Dios nunca ha dejado de hablar. Que Dios siga hablando a través de sueños, a través de figuras, a través de muchas formas en las que Él quiere comunicarse con nosotros, para que nosotros también podamos decir, así dice el Señor. Pero hoy también encontramos que si nosotros filtramos nuestra casa, muchas veces hablamos de la experiencia o desde la experiencia, desde las heridas, podríamos hablar incluso desde traumas o desde situaciones que no fueron fáciles para nosotros, desde problemas que tenemos, desde nuestro estado emocional, pero qué terrible es cuando no hablamos lo que Dios ha hablado porque no hemos sabido escuchar. Hoy Dios también nos está llamando a aprender a oír, a hablar de lo que Dios ha hablado. Y me llama mucho la atención porque cuando Dios habló a través de Josué, les dice, al otro lado del río, estoy en el versículo 2, habitaron antiguamente vuestros padres. Esta frase, al otro lado del río, habla también de una vida anterior a, que si nosotros lo llevamos al plano real o al plano profético de lo que está hablando la Escritura, esta expresión también hace referencia a la vida antigua que tú y yo teníamos. Al otro lado del río habitaron, vivieron, estuvieron antiguamente vuestros padres, Taré, Abraham, etcétera, etcétera, y servían a otros dioses. Pero, versículo 3, yo tomé vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río y lo hice que anduviera por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia. El mensaje que había en los labios de Josué era: yo les saqué de un lugar, yo les saqué de una vida antigua para que ustedes puedan tener una vida nueva. Amados, seamos celosos de lo que permitimos en nuestra casa.
Seamos celosos de que con el pasar de los años no volvamos a retomar cosas que alguna vez dejamos, que alguna vez practicamos, estilos de vida, costumbres, incluso hasta vocabularios. Qué terrible es cuando encontramos familias de creyentes con vocabularios blasfemos, con vocabularios con palabras obscenas, con groserías, con mentalidades que tienen que ver más con el mundo y no con el reino, con estilos de vida más apegados a un corazón rebelde, a un corazón ingobernable, a mentalidades viejas, antiguas. Eso es lo que aquí está diciendo el Señor. Yo les tomé del otro lado del río y de sus antepasados cuando servían a otros dioses, pero ahora les di la oportunidad de caminar en una nueva tierra, en tierra de bendición, donde fluye leche y miel. Cuando nosotros somos celosos como padres de mantener esa pureza en nuestra casa, de tener bien en claro y dejar en claro a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, de dónde Dios nos ha sacado para vivir una vida delante de Dios que sea agradable, entonces tú y yo estamos obedeciendo y estamos hablando de parte de Dios. Cuando tú y yo somos celosos de guardar esos aspectos en nuestra vida y de decir, Señor, esto yo hice, esto yo viví, esto yo cometí, pero tú me salvaste, me redimiste. Ahora yo le voy a hablar a mi familia de parte de Dios lo que alguna vez fuimos, para que aprendan a ser agradecidos y a vivir conforme a su voluntad, porque ahora Dios nos ha dado la bendición de entrar a una tierra en bendición. Eso forja y eso siembra convicción profunda en nuestra casa. Nuestros hijos crecerán con una mentalidad más apegada a la palabra, con una mentalidad y un corazón que ame a Dios, que sea celoso de la santidad del Señor, porque todo el tiempo nosotros como padres les habremos inculcado de dónde Dios nos llevó, nos sacó y a dónde Dios nos ha llevado, y nuestra familia y nuestros hijos crecerán con un temor santo y reverente a nuestro Dios. Versículo 13, ese es otro aspecto que yo miro que Josué usó para hacer que la convicción en el pueblo creciera. Os di una tierra por la cual no te fatigasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales habitáis y coméis de viñedos y olivares que no plantasteis. Es decir, esto me habla de la gracia de Dios. No es un reclamo de Dios. No es Dios diciéndoles, les estoy dando algo que ustedes no merecen. No. Es Dios diciéndoles, les estoy dando algo que, aunque no merecen, se los quiero dar. Eso se llama gracia, amado. ¿Cómo nosotros hacemos que nuestra familia, o cómo ayudamos a que nuestra familia desarrolle convicciones profundas en la fe? Enseñándoles la gracia de Dios. No enseñándoles juicio, no enseñándoles decretos y juzgando con nuestra boca para, como decía en alguna ocasión en las enseñanzas, dando un tiro de gracia. No, sino abriendo la oportunidad para que como familia aprendamos a restaurarnos, a ayudarnos, a encontrar juntos en el Señor una esperanza, una posibilidad para llegar, salir hacia el propósito de Dios, a pesar de cualquier circunstancia que hayamos atravesado, buena o mala. Josué les dice, de parte de Dios, yo les di una tierra que ustedes no trabajaron, ciudades que ustedes no edificaron y en las cuales hoy viven, que disfrutan y que comen de viñedos y olivares, aunque ustedes no las plantaron. Amados, no dejemos nunca de hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. No dejemos de hablar nunca la misericordia y el favor de nuestro Dios. No dejemos de hablar nunca a nuestros hijos lo que Dios hizo en ellos. Muchos de nosotros experimentamos milagros increíbles de Dios para nuestros hijos. No dejemos de contarle a nuestros hijos las grandes obras que Dios hizo en ellos y en nosotros cuando no conocíamos a Dios y cómo Él nos restauró y nos alcanzó, porque eso hará crecer en ellos convicciones profundas, reales. Ellos mirarán a Dios como alguien real que hizo cambios tangibles, palpables en sus vidas y en sus familias.
Esto era lo que Josué estaba hablando a ellos. Pero además de eso, también estaba en esa misma expresión llevando al pueblo a que comprendiera, a que reconociera. A través de estas palabras él estaba confrontando la incredulidad del pueblo. Amados, que miremos a nuestra familia y aprendamos a corregirles. Que nos pese y nos duela, nos preocupe cuando veamos a nuestra casa con una pasión que está menguando, con una convicción que se está desvaneciendo. Que no esperemos a que nuestros hijos hayan ido al mundo y probado el mundo, sino que desde que los miramos, que su compromiso con el Señor y con la iglesia ha menguado, nosotros tengamos el valor de ir y confrontar, ir y corregir, ir y orar por ellos, ir y aconsejar, llamarlos allí en el secreto de la habitación, en el secreto del hogar, quizá ahí en la mesa, y hablar con ellos y hacerles recapacitar y traer una palabra de parte de Dios que pueda traer corrección, dirección y temor al corazón y a la vida de nuestra familia. Allí también las convicciones van creciendo. Cuando miramos a nuestros hijos equivocarse y lejos de aplaudirlo, lejos de celebrarlo, lejos de minimizarlo, porque también ese es otro problema que a veces enfrentamos como padres cuando miramos que nuestros hijos pecan y minimizamos el problema y pensamos y decimos, con el tiempo lo va a entender. No sucede así, amado. Hay un riesgo latente y grande cuando no llamamos y no corregimos, porque podríamos cometer el error de Elí con sus hijos, al mirar a sus hijos pecar y no hacer algo para estorbarlos. Y un día Dios lo llama y juzga a sus hijos, pero también juzga a Elí y cortó su descendencia totalmente de la tierra por causa de que Elí no quiso corregir. Mira cómo muchas veces cuando como padres no hacemos algo para estorbar a nuestros hijos, entonces será Dios el que venga y nos juzgue a nosotros por no haber hecho nuestra labor. Que no suceda eso con nosotros, que seamos sensibles al Señor y que aprendamos a corregir. Y por último, versículo 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué de parte de Dios al pueblo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero terminar con esto. Josué finalmente en un corazón apasionado, celoso de lo que Dios representaba para él, porque lo que Dios representa para nosotros es lo que transmitimos a nuestra casa. Si para nosotros Dios es lo más importante y lo más grande, eso mismo vamos a transmitir a nuestra casa y nuestra familia crecerá con una convicción y una devoción a Dios. Pero si como padres nuestra convicción es flaca, es raquítica, si como padres nuestra fe es tibia, si como padres nuestro concepto de Dios es cualquiera menos de el omnipotente, el más grande, el todopoderoso, si para nosotros Dios es parte de la vida, una parte más de la rutina de la semana, pero no lo más importante y lo que rige nuestra vida, el fruto lo miraremos en nuestra casa, porque nuestros hijos también percibirán de esa misma forma a Dios. Pero si para nosotros Dios es lo más importante y su palabra es la regla de vida y lo que su palabra habla es la convicción más profunda en nosotros, entonces eso mismo transmitiremos. Y eso era lo que Josué estaba haciendo. Él se para y les dice, si quieren servir a otros dioses, háganlo. Si quieren servir a los dioses de nuestros antepasados, háganlo. Pero una cosa yo voy a hacer, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amado, ¿cuál es nuestro lema? ¿Cuál es la convicción que rige nuestra casa? Servir a Dios es opción para nosotros, lo será también para nuestros hijos. Servir y seguir a Dios, ser fieles al Señor, obedecer la palabra es opción para nosotros, lo será para nuestros hijos. Pero si para nosotros es convicción, es algo profundo, es fundamento, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. La evidencia será
que haremos todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté en nuestra capacidad, para que nuestra casa sirva al Señor. Y cuando hablo de servir, no hablo de hacer cosas en la iglesia organizada, hacer cosas en algún ministerio. Cuando hablo de servir a Jehová y el contexto que la palabra de Dios está enseñando en este capítulo, habla de seguir al Señor con un corazón rendido, ferviente, apasionado, y que lo que Dios habla sea lo que tú y yo obedecemos. Que seamos familias fuertes, que no cualquier enseñanza en la escuela, cualquier ideología de alguna carrera, porque hoy hay muchos jóvenes que tristemente las carreras universitarias que han estudiado los han confundido porque no tenían una convicción, porque solo tenían una relación. Tristemente a muchos jóvenes el ambiente secular, el ambiente de la escuela, el ambiente de los amigos, el ambiente del trabajo, cualquier circunstancia, la misma pandemia que vivimos, que inició hace algunos años, algunos meses, ha traído y ha golpeado fuertemente las convicciones de muchas familias, porque su convicción era débil. Pero qué hermoso cuando miramos familias como estas, que decimos: no, yo serviré a Jehová, yo serviré al Señor y voy a hacer todo lo posible porque mis hijos desde pequeños amen al Señor, busquen al Señor. Y como leímos en el versículo 1, los vamos a reunir, los vamos a convocar frecuentemente y los vamos a presentar para comparecer delante del Señor. Es decir, para que los presentemos delante de Dios. Los primeros en presentarles a Jesús a nuestra familia debemos de ser nosotros, no la iglesia organizada. Nosotros como padres debemos ser los primeros. Si tú lees allí el desenlace de este capítulo, tú vas a mirar cómo el pueblo dijo: vamos a servir al Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Cuando hayáis abandonado a Jehová para servir a otros dioses extraños, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Verso 21. Pero el pueblo dijo a Josué, mira cuál fue el fruto de un hombre con convicción: no, en verdad a Jehová hemos de servir. Entonces Josué respondió al pueblo: testigos sois vosotros contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Apartad pues los dioses extraños que hay entre vosotros e inclinad vuestro corazón hacia Jehová, Dios de Israel. Verso 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Qué hermoso. Amada iglesia, es tiempo de reflexionar. Amadas familias, es tiempo de hacer un análisis con un corazón sencillo, humilde. Mirar cuál es la condición de las convicciones de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. ¿Cómo estamos caminando? Y si por allá hay algún fundamento que se ha conmovido, aún estamos a tiempo para poderlo fortalecer y construir lo que Dios quiere construir sobre nuestras vidas rumbo al propósito de Dios. Recibe esta enseñanza, que Dios traiga aún mucha mayor revelación, iluminación, claridad a nuestras vidas, y que Dios te bendiga profundamente. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en la lección de su presencia en casa. Que Dios les bendiga.